La revista Time hace cada año una evaluación sobre los sucesos más importantes ocurridos en el mundo y destaca a un personaje del año en el mundo. Este año no la han tenido difícil, creo, y han decidido que sea el Papa Francisco el personaje del año. Yo creo, lo decía antes de la pausa, que en eso no puede haber mucho desacuerdo. Es verdaderamente un personaje que nos ha venido a mover el piso a todos, a los creyentes, a los no creyentes, a los católicos, a los de otras confesiones, porque realmente tiene, no sé, carisma, tiene ideas frescas, llega con una voluntad verdaderamente renovadora a la Iglesia Católica, ¿no? Sus opiniones, por favor, Juan. Mira, desde el punto de vista, hablando específicamente del Papa Francisco I, en la Iglesia Católica, los que somos católicos sabemos de que son elegidos los papas por inspiración del Espíritu Santo. Y cuando uno lee libros vinculados a la teología, a Papín y algunos de estos grandes autores, llegan a la conclusión que el colegio cardenalicio siempre ha elegido al personaje adecuado para el momento adecuado. O sea, hay esa espectacularidad, ¿no?, en la elección. Hasta el Papa Breve, Juan Pablo I, jugó un papel en el destape de las finanzas vaticanas. Ahora, así como ha habido papas guerreros, como Julio II, tenemos ahora un papa que ha vuelto a la iglesia de parroquia, ¿no? Es un papa que se agota porque saluda hasta el último feligrés que acude a la misa que él oficia en el Vaticano. Es decir, el embate de las iglesias anglicanas, protestantes, evangélicas, que tenían en el contacto persona a persona su principal fortaleza, lo está devolviendo el Papa Francisco I con su contacto persona a persona y con los gestos de caridad. La caridad es una de las virtudes de la Iglesia. Y ese localismo, por llamarlo de alguna manera, es decir, esa personalización, no le quita, sin embargo, universalidad a su mensaje. Claro, ¿no? Eclesialidad, ¿no? No le quita. Y aún más, lo principal es que sigue siendo el mismo. Él, cuando era cardenal en Argentina, tenía la misma actitud. Entonces, no es como dicen algunas personas que es una persona que es un snob, ¿no?, que quiere llamar la atención. Es él, en Roma, tan igual como en Buenos Aires o en cualquier gobernación argentina. Entonces, es importante porque yo creo que el componente de espiritualidad, de ser un referente en términos de valores, el retorno de la caridad, escenas emblemáticas como abrazar a enfermos graves, sin manifestar ningún tipo de aversión, son importantes en un momento en el cual la virtualidad, el internet, el chat ha alejado tanto al ser humano del contacto físico, ¿no? Entonces yo creo que lo importante sería que ahora, a partir de ese reencuentro del Papa con la sociedad, empiecen pues a alinearse los sacerdotes a nivel mundial. Y también ha tenido gestos contra la pederastia muy firmes que no han tenido sus antecesores. Entonces hay una reconversión de la Iglesia Católica que creo yo justifica que el Papa sea en estos momentos el personaje en el mundo. Y Time es la principal carátula del mundo, sí, claro. No estamos hablando de una carátula cosa, ¿no?, de cualquier cosa. La carátula de Time en ese momento es verdaderamente la que genera historia. Entonces creo que está muy bien la elección del Papa. ¿Qué piensa Marisol? Pienso que él ha tenido mucha valentía, ¿no?, y que eso es un homenaje. Yo estoy muy orgullosa, además, como católica, de este Papa, porque era muy difícil pelear contra lo que la institución de la Iglesia iba dejando, ¿no? Investigaciones que había que hacerse respecto a denuncias muy graves sobre la conducta de algunos sacerdotes. Un pronunciamiento más claro respecto a la población LGTBI que no trajera consigo sanción o vergüenza. Y yo creo que él ha enfrentado estos temas difíciles de los cuales de alguna manera la Iglesia se había escabullido con mucha naturalidad. Y en esa medida hay una gratitud de parte, creo que de todos. La humildad en cada una de sus actuaciones, ¿no?, desde lo externo hasta su conducta diaria. Y creo que eso revela la carátula de Times, y acompañando esta carátula todo el homenaje y dolor que ha generado la muerte de Mandela en el mundo, la necesidad de referentes, ¿no? O sea, creo que todos necesitamos referentes, alguien que nos diga, no, sí hay gente buena todavía. Yo les lancé por adelantado la pregunta de cuál sería el personaje o el hombre o mujer del año en el Perú.
Miren, esta misma lógica vamos a confesarle a la ciudadanía que llevamos todo el tiempo en la propaganda pensándolo. Natalia Málaga ya ha sido designada y mencionada y se le reconoce de todo lo que ha logrado digamos, por el país en términos de disciplina, por el deporte y de su conducta, pero pensando, yo honestamente no tengo un referente que pueda ser un referente nacional. Sí, en este año de trabajo he encontrado mucha gente que ha representado en menor escala, pero digamos, no por la majestuosidad o por la caridad de su conducta, sino por todavía la trascendencia de la misma, pero que impacta sin duda la vida de mucha gente, a personas, y te quiero mencionar algunas. Una es sin duda Andrea Querol, en CHS, el esfuerzo que hace contra la trata de personas, la suma, quienes lo acompañan en este gran esfuerzo. CHS como institución, el descubrir a los 500 ayánicas que están todavía en el BRAEM, el no cesar. Payasito, que es un policía del Congreso de la República, que es el que salvó a las personas en el incendio de San Juan del Lurigancho que estaban en este centro de tratamiento de drogadictos y que está con nosotros en el Congreso y a veces lo olvidamos. Dani, que es un policía también del Congreso, que en las horas en las que no trabaja tiene un taller de niños que tocan música afroperuana y a partir de eso construye una cultura distinta. El profesor Izquierdo y una señora que trabajan con pintura en Larco Herrera y en San Martín de Porres con niños en un caso y con locos en el otro, sacando a partir de ellos arte y música. Todos, por supuesto, de manera gratuita. María Teresa Dulanto, que trabaja con niños con leucemia, tratando de hacer su vida menos dolorosa en las etapas finales y de salvar, muchas veces fracasando, pero en este esfuerzo me enorgullece. Entonces creo que son los indígenas que han logrado, entre otras cosas, reivindicar la laguna de Sanchococha y la necesidad de que no hayan este tipo de cosas. Entonces hay personas que sería bueno que conociéramos, que sí han marcado mi vida este año, pero que evidentemente... Y que tú has tenido el privilegio de conocer, pero que no son referentes generales. Sí, claro. Bueno, la Confederación ciudadanía de Religiosas, que se va a hacer cargo, y yo quiero agradecerles públicamente, de los niños invisibles, que son los hijos de las mujeres privadas de libertad. Lo que no puede hacer el Estado, porque no tiene una política pública para estos casi 200 niños en el Perú, lo va a hacer la Confederación de Religiosas. Entonces sí hay instituciones y personas. Qué pena que no pueda mencionarte un político ni alguien con mayor alcance, pero en fin. Estando de acuerdo con Marisol, estamos hablando de un ejército de personas no NN, sino de perfil bajo, que tienen una gran labor, pero que lamentablemente no cumplen con la exigencia de personaje del año, porque el personaje del año tiene que ser una persona que nos genere corrientes de esperanza, valores, ¿no? Que se convierta en un referente nacional en términos de principios, de comportamiento. Para todos o para una enorme mayoría. Y es un drama. Es un drama. Que no salga nadie por encima del promedio en la academia, en la intelectualidad, en lo político, en lo empresarial, demuestra que somos un país que de repente se está convirtiendo en una suerte de homenaje a la inercia, ¿no? En la cual no se busca destacar. Y Simón de Beauvoir con Jean-Paul Sartre, cuando hablan de los mandarines, en su famoso libro, hablan de la importancia de tener personas que zanjen el debate. Hubo un momento en el Perú, por ejemplo, que había un Porras, ¿no? Un Basadre, cuya palabra era la última, o un Sánchez, ¿no? que se elevaban por encima del diálogo estéril y decían, no, por ahí tenemos que ir, ¿no? Pero esos momentos en los cuales un Bustamante y Rivero, esos momentos ya pertenecen al pasado. Los patriarcas que no tenemos, ¿no? Los viejos sabios de la tribu. Mira, expresamente no he mencionado a políticos como Víctor Raúl, porque no fue un mandarín. Él nunca zanjó el debate. Él generaba... Lo generó. Claro, y eso no significa desprestigiarlo ni cosa por el estilo. Es un político por excelencia. Pero te hablo de esos personajes que casualmente por su imparcialidad y objetividad zanjaban el debate y hoy día no tenemos a nadie. Porque cualquier persona que surja y diga por acá tenemos que ir y se le llame como se le llame, simplemente no genera esas corrientes de referencias. Por eso nos queda solamente lo colectivo o el del perfil bajo. Lo colectivo, como hablábamos, el cuerpo de bomberos, sí, ¿no? Que durante este año ha tenido una labor verdaderamente extraordinaria, a cambio de nada, sin recursos, sin presupuesto, y que está cumpliendo un papel extraordinario, ¿no?